En horas de la mañana se ha desarrollado la audiencia cautelar del señor Wilson Martínez. En la audiencia, el juez ha declarado la rebeldía del señor Martínez y ha ordenado expedir mandamiento de aprehensión contra el mismo, así como también el arraigo para que no salga del país y la publicación de sus señas o identidad del mismo en medios de circulación nacional, para que toda persona que conozca al mismo pueda señalar a la Policía Nacional sobre su paradero. Entonces, en caso de verlo, ¿será inmediatamente aprendido el señor Wilson Martínez? Sí, eso es lo que en realidad correspondería, habida cuenta de que es de conocimiento general de que el Ministerio Público lo ha imputado por el delito de estelionato, porque había dado en calidad de garantía los documentos del Club San José, concretamente del complejo, sin tener el consentimiento de ningún miembro o algún socio, menos de la mesa directiva. Más allá de aquello, él cuando cumplía su gestión o renunciaba, era obligación del mismo hacer conocer estos extremos, hacer saber a quién ha dado como garantía, en qué calidad, cuál es el documento, cuánta es la cantidad de dinero, y no renunciar y salirse porque hasta la fecha no se conoce ni siquiera el paradero de estos documentos originales del complejo del Club San José. Gracias a la declaración testifical del doctor Oscar Ayala, quien en su oportunidad había sido su abogado y a la vez había tenido una amistad con el señor Wilson Martínez, hemos podido recolectar esta información de que él lo ha dado en calidad de garantía estos documentos del Club San José. ¿Cuántos procesos en contra tendría el señor Martínez? Yo tengo conocimiento de que al margen de este proceso penal también tiene otro proceso con el señor Oscar Ayala y compañía. Llegaría a ser, de los que yo tengo conocimiento, 2 procesos, pero sin embargo nosotros hemos obtenido diferentes certificados del señor Martínez, como el certificado del CEJA, del antecedente policial, y lo más importante, el informe del extracto del sistema del Ministerio Público sobre la cantidad de procesos del señor Wilson Martínez. En ese extracto que nos extiende el Ministerio Público aparece una cantidad considerable de procesos en contra del señor Wilson Martínez, ¿no? Llegando a superar inclusive 4 procesos que él tendría que estar afrontando. Sin embargo, yo insisto de que debería ser un poco más contundente el señor Wilson Martínez de señalar dónde están los documentos de las propiedades del Club San José. O si ha dado a alguien, entiendo también que estas personas que a la fecha tienen en su poder estos documentos, como orureños que son, tienen la obligación moral, legal y conciencial de apersonarse ya sea a los medios de comunicación o oficinas del Club San José y hacer conocer en qué condición poseen esos documentos, tienen en posesión. Y en función a ello, no llegar a ser cómplices de las acciones del señor Martínez, porque insisto, y hago una convocatoria a esta persona que lo tiene los documentos del complejo del Club San José, se presente, entregue los documentos y haga conocer en qué calidad tiene, porque nosotros vamos a seguir investigando y cuando demos con el paradero de este señor, nada raro nos vamos a tener la obligación de que ampliar el proceso contra esta persona. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no informa? ¿Por qué no dice algo? ¿No? Y por eso yo pienso de que una vez que el doctor Oscar Ayala nos dé la identidad concreta y clara de este señor, vamos a tener la necesidad seguramente de ampliar el proceso penal a este señor, a no ser que antes de eso él pueda presentarse a la Fiscalía o al Club San José o a esta oficina donde yo trabajo particularmente, o al final al Colegio de Abogados donde también hay una secretaria, y presente los documentos y una fotocopia del documento de préstamo de dinero y señale en qué condición lo tiene. Por ahí también se antecedía de que el señor Wilson Martínez era el principal sindicado del hecho ocurrido el pasado año en el incendio que se había producido en el propio complejo deportivo. ¿Se podría confirmar este hecho? Sí, en realidad es el primer sindicato porque
Yo creo que al margen de los elementos de prueba o los indicios correspondientes, también rige la sana crítica, la lógica y la experiencia. Estos tres pilares son también principios fundamentales del sistema de administración de justicia: la sana crítica, la lógica y la experiencia. Es altamente lógico pues encontrarlo como el primer responsable cuando un día está siendo entrevistado por el auditor sobre estas circunstancias de las entradas falsificadas y otros, y al día siguiente aparece todo quemado, ¿no? Por eso es por la sana crítica, la lógica. Para mí, el señor Martínez, única idea tenía de hacer desaparecer la prueba que pudo haberlo incriminado más. Y lógicamente ahí viene también la dejadez de los directivos de ese entonces del Club San José, de los mismos funcionarios, la administradora. Ellos tienen la obligación de custodiar, de garantizar, de cuidar. No es tan simple de decir yo no era el presidente y listo. No, entonces nadie le ha dado la importancia, desde el portero incluso del complejo. Si él ya sabía que Wilson Martínez no tenía nada que ver, ¿por qué no se ha dado la molestia por lo menos de colocar algunos recaudos de seguridad en esos ambientes donde se encontraban pruebas que iban a comprometer más al señor Martínez? No, por esa lógica yo entiendo de que él es el primer responsable de haber ocasionado la quema e incendio de todos los elementos de prueba que pudieron haber incriminado más al señor Wilson Martínez. Por último, doctor, en caso de no ser devueltos estos documentos que certifica, ¿no?, la propiedad hacia el Club San José del complejo deportivo, ¿podría correr el riesgo de perder estos bienes inmuebles? Sí, en realidad el riesgo siempre está ahí, porque yo hablaba esta mañana con los socios del Club San José que me han acompañado a la audiencia. Al margen de recibir la presentación de estos documentos, nosotros, particularmente mi persona, quisiera saber cómo está la matrícula de esa propiedad. ¿Cuántos gravámenes, anotaciones o solicitud de embargo? ¿Qué tendrá? Hasta tanto no podamos realizar esa averiguación. Siempre está el riesgo, porque creo que es de conocimiento general de que el señor Wilson Martínez ha sonsacado dineros a una cantidad considerable de personas a título de la inversión en el Club San José. Imagino que estas personas pueden hacer en cualquier momento sus acciones civiles para poder embargar, rematar estas propiedades del Club San José, lo mismo que ocurre con el tema de impuestos nacionales. No, por eso siempre hay un riesgo, y nuevamente yo hago la convocatoria a esta persona o estas personas que tienen en su poder los documentos de propiedad del Club San José. Por favor, entreguen, se apersonen. Hay un nuevo presidente, hay una nueva mesa directiva, vayan a decirle a qué título lo tienen, cuánto lo deben, de qué lo deben, etc. No se constituyan en cómplices en este proceso penal. Va a ser un poco penoso que sigamos avanzando en la investigación y aparezcan como imputados por no asumir una acción de constituirse en oficinas del Club San José.